Muy buenas noches, apreciados aprendices. ¿Me escuchan bien? Ya iniciamos la grabación. Bueno, muy bien. Entonces, hoy iniciamos nuestra sesión. Damos la bienvenida a Verónica Muñoz, Hilary Charlotte, Oscar Andrés, Jorge Calderón y Lady Bedoya. Bienvenidos, apreciados aprendices. Voy a compartirles en el chat la sesión de hoy. Y hoy vamos a... La formación de hoy es taller de conceptos y principios de programación orientados a objetos. Ese es el tema que nos corresponde hoy. Bienvenido, William Gurret. Bienvenido a la formación. Bueno, entonces, vamos a iniciar por la sesión anterior. Entonces, en la sesión anterior, nosotros estamos identificando las entidades de nuestro sistema. Esas entidades de las cuales esa entidad es un sujeto, ese sujeto es un objeto del cual tiene atributos y eso era lo que ustedes tenían que determinar. Entonces, cuando hacemos ese análisis de esas entidades y esos atributos, decimos, bueno, ya las identificamos y qué tenemos que hacer. ¿Cómo empezamos a realizar ya nuestro software? De ahí que sigue. Bueno, ahí están ingresando. Bien, entonces entramos a un tema que se llama la programación orientada a objetos. Y los objetos es todo lo que hay en el mundo real. Entonces, ¿qué nos dice la IA? Dice, voy a compartir acá. Una clase es un molde, una plantilla para crear objetos. Define las propiedades, atributos y los comportamientos y métodos. Miremos por este lado. A ver qué nos dice la IA por este lado aquí, ¿qué nos dice? Entonces, aquí ya hice un ejercicio antes de que ustedes ingresaran. Y lo que estamos viendo acá es un paradigma que se llama programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, las clases son objetos del mundo real. Entonces, cuando yo estoy haciendo un sistema, yo ¿cómo miro qué determino que es una clase? Por ejemplo, ustedes en sus proyectos tienen cliente. Ese cliente es una clase y agrupa a todos los clientes de esa empresa. Si yo tengo, digamos, voy a compartirles aquí pantalla y me dicen si lo ven. Un ejemplo básico. Me dicen por favor si ven la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, instructora, sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos con el ejemplo de que es una clase. Entonces, una clase, las clases y los objetos son del mundo real. O sea, que yo determino con lógica cuáles son esas clases o esos objetos que yo puedo determinar. Entonces, si alguien me puede ahí ayudar a dar entrada a los aprendices que ingresan, les Instructora, agradezco. yo le estoy colaborando ahí, tranquila. ¿Quién? Jorge. Calderón Martínez, sí, Ah, señora. bueno, Jorge, muchas gracias. Y para yo no salirme como de la presentación. Entonces, cuando voy a darles un ejemplo de clase, ¿cierto? O sea, son elementos del mundo real. Entonces, digamos, un coche, ¿cierto? O digamos también un cliente. En este caso, si yo hablo del coche, o carros, yo puedo determinar que todos los carros, digamos que va a ser un sistema para un parqueadero. Entonces, todos esos carros que entren al parqueadero son objetos. Y esos objetos tienen que ver directamente con mi sistema. Entonces, si yo estoy haciendo un sistema para un parqueadero, entonces son los vehículos que entran a ese parqueadero y todos tienen que ver con el sistema. Entonces, digo que hay una clase que se llama carro, ¿sí? Ahora, esa clase que se llama carro, digámosle acá dice coche, esos carros tienen unos atributos y esos atributos que son también, digamos, los que definen esas entidades que usted ya analizaron
analizaron, ¿cierto? Y que determinaron cuáles eran las entidades. En este caso, las clases también tienen atributos, que esas entidades llegan a ser clases. Estas entidades que ustedes detectaron en el modelo lógico vienen a ser clases cuando yo empiezo a programarlas ya en el lenguaje de programación, o cuando utilizo, digamos, también la programación orientada a objetos. Entonces, esos atributos que son esas características, entonces veo que un coche tiene una marca, tiene un modelo, tiene un color y tiene, digamos, una velocidad, ¿no? Entonces, esa clase que se llama vehículo, carro, tiene sus propios atributos. Pero eso lo entienden, ¿cierto? Es muy parecido a lo que hablamos de la entidad, porque esa entidad llega a ser una clase ahí junto con sus características, sus atributos. Y vemos cómo hay algo que se llama el método. Y ese método llega a ser las funciones que ya tiene el sistema. Entonces, si yo tengo, digamos, un parqueadero, ¿sí? Tengan la idea del parqueadero. Yo tengo un vehículo, ¿cuáles serían esos métodos? Digamos, un método de un carro, pues como objeto del mundo real, es acelerar, frenar, ¿sí? Pero digamos, si yo tengo un parqueadero, ¿cuáles serían esos métodos? ¿Cuáles serían las funciones de esos vehículos? Escríbanme ahí por el chat. Ya sé que tengo una clase que se llama vehículos o carros y que tiene unos atributos, que tiene marca, que tiene un modelo, que tiene un color, ¿cierto? Y esos ingresan a mi parqueadero. ¿Cuáles serían esos métodos y esas funciones para yo poderlos tener en mi parqueadero? ¿Qué es un método? Un método es una función, un proceso. Cuando ustedes hacían esos algoritmos, decían calcular área, ¿sí? Eso es un método, eso es una función. Ahora, acá, si hablamos de un parqueadero, ¿cuáles serían esas funciones? Piensen ustedes en un parqueadero. ¿Qué hace un parqueadero con el vehículo? Todos conocen un parqueadero. Tranquilos, lo que consideren que puede ser una función. Voy a esperar que me escriban ahí. Tamaño de vehículo para parquearlo por horario también puede ser. Sí, eso prácticamente sería como el modelo, ¿cierto? El modelo me dice qué tan grande puede ser y me está hablando de horarios, o sea que sería el ingreso al vehículo, ¿sí? Tiempo de parqueo, o sea, entonces, exactamente. Bueno, atrás en los demás. Entonces tengo que un vehículo tiene un ingreso al vehículo, ¿sí? ¿Y qué se hace en ese ingreso? Hablemos del ingreso. ¿Qué se hace en el ingreso del vehículo? ¿Quién quiere hablar? Eso. Cuando usted ingresa a un vehículo, lo que hacen es tomar la placa, el modelo y la hora en que entra. Y eso se llama ingreso. Entonces, ingreso, ¿sí? Se toman los datos del vehículo. Del vehículo, incluyendo la hora en que entra. La hora de entrada, digámoslo así. Y también el dueño del vehículo. Muy bien. Ahora, ya tengo el ingreso. ¿Qué más puede pasar con ese vehículo? Piensen en un parqueadero. Ya tengo el ingreso. Luego, ¿qué sigue? ¿Quién quiere hablar? Lo pueden hacer. Puede Oscar, ser ¿qué que nos dice? Ajá. tutora, la hora de salida después del vehículo. Exactamente. Mire, alguien me dice tarifa por segundo o minutos. Exactamente. Entonces, cuando dice Jorge, salía del vehículo, entonces que cuando tengo la salida del vehículo, ¿qué métodos, qué funciones se deben realizar? Entonces, ahí en la salida del vehículo, es eso, eh, registrar hora de salida, ¿cierto? Hora de salida. ¿Qué más se hace con esa hora de salida? Calcular
calcular La, tarifa a pagar, ¿cierto? calcula las horas que estuvo ahí dependiendo cuánto cobren la hora, ¿cierto? Calcular tiempo, ¿cierto? ¿Y qué más? Calcula el tiempo y calcula qué Y más. calcula el valor. Calcula el valor a pagar, ¿cierto? Sí, Y señora. para eso debe haber internamente ya unas tarifas establecidas, ¿cierto? Deben haber unas tarifas ya también cargadas en el sistema del parqueadero para que pueda eh, calcular y cuánto de pagar, ¿sí? ¿Es claro eso? Esa parte es clara. Entonces, para este ejemplo, tenemos que los vehículos, tenemos una clase que se llama vehículos. Ahora, cada vehículo que entra ahí es un objeto. Sí, cada vehículo que entra es un objeto, porque cada objeto es único. Lo identifican con su placa. O sea, cada objeto es cada vehículo que entra es un objeto. Y sus atributos son esos, que tiene un vehículo que tiene un dueño, un vehículo que tiene una placa, tiene un modelo, tiene un color. Bueno, los que se necesiten para cada software, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son los datos que necesita el software? Ahora, si es un parqueadero donde se alquila por meses, por semanas, pues ahí sí necesitaremos como todos los datos del cliente, su nombre, su dirección, su teléfono, y dependiendo de cómo se mueva el parqueadero. Bien, entonces tenemos ya una clase de vehículos, tenemos sus atributos, marca, modelo, color, y tenemos esos métodos o tenemos, digamos, esas funciones, ¿sí? Tenemos esas funciones. Eso, multiplicar el valor de minuto por tiempo. Bien, eso hace parte, cuando yo hago esa salida del vehículo, tengo algo que se llama calcular, ¿cierto? Calcular la tarifa. Muy bien. Tengo que calcular el tiempo, luego tengo que calcular el valor de la factura. Y es ahí donde con este ejemplo que les estoy orientando, es que yo tengo que identificar esas entidades, que ustedes ya lo hicieron, esas entidades del modelo conceptual que se vuelven también clases, que tienen esos atributos, y aquí entra algo adicional que se llaman esos objetos, y son esos elementos que hacen parte de los, digamos, en este caso, los carros que entran en el parqueadero. Cada uno de ellos, o sea, el Nissan con placa de XXX5555, ese es un carro. Ah, que el Mazda con placa HP 3020, ya, ese es otro carro, ese es otro objeto. Bien, entonces, esa es la programación orientada a objetos. Tenemos clases, tenemos sus atributos, pero también tenemos sus métodos. Para nuestro caso son esos requerimientos, esas funciones que nacen de esos requerimientos. Cuando levantamos los requerimientos, y siempre me devuelvo, porque todo depende de los requerimientos, o sea, todos los requerimientos llegan a ser esos métodos en el sistema de información. Cuando ustedes dicen registrar planta, registrar cultivo, o calcular la factura, o calcular el stock de un producto, todo eso son métodos. Bien, y eso es lo que hay que determinar dentro de cada software, ¿cierto? Dentro del software que estoy creando. Bien, preguntas hasta ahí. Necesito que ese concepto quede claro, porque ya vamos a la parte como del lenguaje de programación. De parte mía, claro, tutora. Ok. Bueno, entonces, cuando yo programo unos objetos, pues hay diferentes lenguajes de programación, hay diferentes herramientas, IDs para poder empezar a programar. Y dentro de esos lenguajes de programación está Java, JavaScript, está Python. O sea, no todos los lenguajes tienen para programar en objetos. Entonces, estos sí lo pueden hacer, y voy a colocarles un ejemplo de, digamos, cómo se implementan esas clases. Entonces, tengo un programa que se llama NetBeans, ¿sí? Que ustedes lo pueden instalar, pero igual este ejercicio lo pueden hacer en cualquier lenguaje de programación. No les voy a
No les voy a exigir como que sea ¿no? El que ustedes consideren que pueden instalar, se los voy a colocar acá. Lo pueden hacer en Python, lo pueden hacer en JavaScript, lo pueden hacer o sea, yo voy a trabajar con NetBeans, ¿cierto? Con NetBeans. Ustedes pueden utilizar cualquier plataforma, Visual Studio, pueden para JavaScript, pueden trabajar también con Python, ¿sí? O bueno, entonces, dentro de este ejemplo que les voy a orientar, me ponen mucho cuidado. Entonces, NetBeans tiene una forma de crear los proyectos. Usted simplemente le dice, entra, le dice archivo nuevo y dice Java Application, le da siguiente y crea el nombre del proyecto. Entonces, digamos, ejemplo, taller 1, ¿cierto? Taller 1, bueno, como lo quieran, y finish y ya lo crean. ¿Listo? Ahí empiezan a hacer esto que les voy a mostrar. Bueno, entonces acá, digamos, cuando yo tengo una clase, o sea, cuando yo creo un proyecto, digamos, que cree por ejemplo, que llama taller, digámoslo así, que se llama taller. Aquí no me dio. Bueno, digamos pero mejor lo creo para no. Taller, ficha, voy a colocarle ficha 31, 47, que acá están las dos fichas. ¿Sí? Espere. Archivo, nuevo proyecto. Ahora. Next. Taller. Y lo finish. Él inmediatamente crea el proyecto en este lado, mire acá. Aquí donde dice, a ver si me permite aquí ampliarlo más. No sé si lo pueden ver ustedes ahí más grandecito. Entonces, lo creo acá. Acá tengo muchos proyectos creados. Entonces, este que llama taller, crea internamente estos elementos, un paquete y esto. Entonces, acá, ustedes pueden darle clic donde dice taller 47, le dicen nuevo y le dicen que van a crear una clase. Java clase. Entonces, le dan el nombre de la clase. Entonces, digamos, le dan vehículo y le dan finish, ¿sí? Entonces, en este momento crean una clase y se llama vehículo. Y esa sería su primer clase. Entonces, yo ya tengo un ejemplo acá listo, donde les voy a mostrar para avanzar. Entonces, digamos, yo aquí voy a tener un ejemplo básico que voy a tener, digamos, un empleado, ¿sí? Entonces, de un empleado, dice, recuerde que siempre salgo de unos requerimientos, dice, se quiere una aplicación que permita manejar la información de un empleado y del empleado se maneja la siguiente información. O sea que ese empleado que va a ser la clase va a tener unos atributos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, foto, fecha de ingreso a la empresa y un salario básico. Eso van a ser los datos de él. Ahora él tiene otros métodos, entre ellos dice que la aplicación permite visualizar la información del empleado y hacer los siguientes cálculos. Entonces, permite calcular la edad del empleado. Entonces, miremos acá. Permite visualizar la información del empleado, se puede modificar el salario, se puede calcular la del empleado, se puede calcular la antigüedad del empleado, se pueden calcular sus prestaciones y se puede cambiar la información del empleado. Entonces, perdón, yo, yo parto de unos requerimientos. Entonces, tengo esas entidades, tengo esos atributos y qué métodos tienen. Y eso es lo que yo hago cuando defino bien esos requerimientos, qué métodos, qué funciones se necesitan y
qué clase va a tener esas funciones. Y también, o sea, los métodos, o sea, defino la clase, sus atributos y sus métodos. Eso es lo que debo definir. Y ya cuando yo tenga eso, entonces yo digo, bueno, entonces esto es lo que yo voy a implementar. Esto es lo que yo voy a hacer en el lenguaje de programación. Y es aquí en esta primera parte donde empiezo a crear la clase como lo hice en este momento con Java. Entonces acá digamos, ya vuelvo aquí al empleado. Entonces empleado, ponen atención a este, y ya creé la clase, o sea, ya tengo, digamos para este caso tengo el empleado, él dice public class empleado. Quiero decir que ese empleado va a tener varios objetos. O sea, cada una de las personas que trabajan en esa empresa, pues va a ser un empleado. Juan, Pedro, Carlos, etc. Entonces, y acá define los atributos. Entonces, hay una clase que se define public class empleado y dice que esa clase tiene estos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Entonces, tiene el nombre, que es tipo, para el lenguaje de la programación, esto es string o varchar, ¿sí? Nombre. Tiene el apellido, que también es string. Tiene el salario, que es doble, doble porque hay que hacer cálculos matemáticos. Tiene número de hijos, que es entero, y tiene el año de ingreso, que también es entero. Entonces recuerde que esto, ¿yo la saqué de dónde? ¿De dónde la saqué? De esas entidades, ¿cierto? Y de esas clases. Y eso es lo que estoy implementando. Y también le digo que tengo otras, otros variables que van a ser auxilio de empleado y auxilio hijo. Entonces vamos a mirar acá en qué consiste esto. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? ¿Hay alguna pregunta antes de seguir? Preguntas. Entonces, cuando ya tengo la entidad, tengo la clase, ya defino sus atributos y tengo que decir de qué tipo son. O sea, si son enteros, si son tipo carácter, si son tipo fecha, que son los. Cuando usted crea una variable, cuando ustedes hacían esos ejercicios, decían si la variable era entera, si era tipo cartero, tipo varchar. Igual acá, tiene que definir cada atributo con sus características. Bien, entonces luego digo, entonces que ese empleado, o sea, la forma como, bueno, dentro de esto hago algo que llama el constructor, que, bueno, luego acá, por cada campo, por cada atributo, o sea, creo esto mismo con algo que llama el constructor. Y este constructor lo que hace es que coloca del empleado, acá al frente coloca todos sus atributos, o sea, vuelve como a repetir esto, porque estos son parámetros de entrada, son los parámetros que entran desde afuera. O sea, alguien me va a enviar los datos del empleado, él los captura y los guarda acá, en cada una de esas variables. O sea, él las lee, alguien se las envía, él las toma acá y las asigna a cada una de estas variables. Bueno, entonces, luego, como es programación orientada a objetos, saca, captura el nombre, todo lo que es get es captura nombre, captura el apellido, todo lo que es get, captura el salario, captura el número de hijos y captura, si captura el número de hijos, si captura el año de ingreso. Ahora, cada atributo tiene esto que se llama, primero tiene el get, o sea, es el mismo nombre, ¿cierto? O sea, que este nombre del empleado, acá tiene un get, pero acá tiene un set. Quiere decir que aquí lee el dato, o sea, lo captura. Pero si alguien quiere consultar ese empleado, si alguien quiere ver los datos de ese empleado, los envía a través de este método que se llama set. Entonces hay un método que es la captura de cada atributo y un método que permite mostrar ese nombre.
O sea, uno los captura y el otro los muestra. Bien, entonces, por cada atributo se hace un método get y un método set. Miren, acá con el nombre. Lo mismo con el apellido, método get y método set. Lo mismo con el salario, método get y método, o sea, por cada atributo. Entonces, eso es lo que él hace ahí. Luego, él tiene unos métodos, y esos métodos, por ejemplo, acá, calcular auxilio del empleado. Entonces dice que el auxilio del empleado es igual a lo que gana el salario por el 10% y lo guarda en una variable empleada. Ahora, calcular el número de hijos de auxilio por hijo, o sea, por cada hijo al empleado le dan un salario, entonces, o sea, el salario del empleado por 0.5 por el número de hijos. Eso sí, está calculando el auxilio por cada hijo. Ahora, si calcula antigüedad, entonces acá, la antigüedad es ¿qué? El año actual menos el año que ingresó. Y eso lo guarda en una variable que se llama año de ingreso. Si él quiere saber cuánto se ganó anualmente, pues dice que el salario anual es igual a salario por 12. Pues cabe notar que aquí, pues aquí dice el salario, doble salario anual, es porque está declarando la variable y después a esa variable le asigna que hay un proceso que es un salario por 12 y ya luego le retorna el valor. Bien. Ahora, luego le dice, bueno, ¿y cuánto devengó el empleado? Entonces sabemos que el empleado tiene su sueldo, pero por cada hijo se le da un auxilio. Entonces sería el salario, ¿sí? Más auxilio del empleado, más auxilio de hijos. El empleado tiene como un subsidio también, ¿cierto? Auxilio del empleado, ¿qué dio? Ah, 0.10. Sí, al empleado se le da un 10% y por cada hijo se le da el 0.5 del sueldo. Entonces vemos cómo cada uno de estos es un método y cada método de esto, pues, se define cómo se calcula. Entonces, ¿cómo se calcula la edad? Mire que todos sabemos cómo se calcula la edad. Es año actual menos el año que ingresó. ¿Y qué tuvimos que hacer para eso? Pues creamos una variable que se llama antigüedad. Hay una variable que se llama año actual. Bueno, digamos que para este año esta variable es 2025. Calculamos la antigüedad y el retorno. Y es aquí donde tengo que mostrar, defino la clase, defino sus atributos y comienzo a realizar ese método. ¿Cómo voy a desarrollar ese método? Ese método, ¿cómo se hace? ¿Mm? Si yo digo que voy a hacer un parqueadero, pero tengo que calcular, voy a hacer la factura del vehículo, de cuánto le cobro a ese vehículo. Entonces yo le digo, o sea, facturar, voy a facturar, entonces, ¿qué coloco? Tengo que calcular la hora de ingreso menos la hora de salida. Y eso lo multiplico por la tarifa. O sea que también tendría que tener un método en el sistema de parqueadero que se llame registrar tarifa por hora, ¿no? Y ahí hago el cálculo. Y ahí es donde ustedes deben determinar con cada método, ese método, cómo se calcula. Y es aquí donde lo plasmo a través de cada método. Mire que cada método es, si yo quiero, mire, aquí calcular el salario anual, o sea, acá estoy haciendo un método. Entonces digo que tengo una variable que se llama doble que va a guardar el salario anual. Ese salario anual, ¿a qué sería? A salario por 12. Y luego ya retorno el valor, o sea, lo que da, pues se lo muestra al cliente. Ah, que calcular la antigüedad, vean. Aquí es año actual menos el ingreso ya. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Sí lo están entendiendo? Preguntas. Voy a... Sí, Eso, Por mi parte, entonces, exactamente. Entonces, acá lo que quiero hacer, bueno, yo ya les digo, ya voy a colocarles acá como para que lo tengan ahí. Yo solo les regalo esto a través de la formación ahí. Ahí tienen ya
el ejemplo del empleado, cómo se calcula cada uno de sus datos. Ahora, pónganme atención a eso. Entonces yo ya tengo ese empleado, o sea, tengo la clase empleado, tengo sus atributos, tengo sus métodos, y aquí voy a correrlo. Entonces, hay una otra clase que es la clase principal, que es donde yo envío esos objetos. O sea, ya tengo la clase, tengo los atributos y el método. Ahora, yo voy a decir que yo soy una empleada. Entonces, ¿qué empleada soy yo? Entonces, me envío, digo que soy Derly Soto, envío mi salario, mi número de hijos y el año que ingresé. O sea, que estos datos los voy a enviar. ¿Cuántos atributos son? Son nombre, apellido, salario, número de hijos y número de ingreso. Entonces, yo soy un empleado. O sea, que voy a mandar esto a qué clase? A la clase que se llama empleado. Pero entonces yo voy a decir que yo soy el empleado número 1. Y esa es la forma como instancio la clase y mando los datos. Acá estoy mandando los datos. Ahora, acá dice que, bueno, acá ya envié los datos. Luego, yo ya envié los datos, pero luego, si yo los quiero mostrar, o sea, si yo quiero mostrar qué fue lo que hice por allá, ¿cierto? Bueno, acá me está mandando get empleado, mire acá. Get set. Voy a correrlo para que lo vean y ahorita lo explico mejor. Mire acá. Yo envié datos, entonces yo creo un objeto que se llama Arlisoto, le mando el salario, el número de hijos, le envío la fecha de ingreso, ¿m? Él me calcula el auxilio educativo, ¿sí? O sea que a este le dieron 100.000 pesos al empleado. Por número de hijos, tiene solo un hijo, le dan 50.000 pesos. Entonces, ¿cuánto ganó en total? O sea, el millón de pesos que tiene, más lo que le dieron de auxilio educativo, más lo que le dieron al hijo. O sea, que esa persona salió con 1.150.000 al mes y tiene un salario anual de, ¿cuánto gana anualmente esa persona? ¿Cuánto es esto? 12 millones. Y de antigüedad tiene 5 años. ¿Ve que lo calculo bien? Ahora voy a cambiar acá. Voy a decirle que se llama, no se llama Ana sin Derly, sino Ana. Vamos a ver. Ana. Ana. Borrámoslo otra vez. Y vamos a cambiar el salario. Digamos que gana mejor que yo. A colocarle 8 millones. Le gané fuerte. Entonces acá, ¿ve? Inmediatamente cambió todo. Y es aquí donde, en este ejemplo, se los voy a colocar acá. Bien, bien. Ven que me fui de nuevo. Y es aquí donde muestro el nombre, entonces acá llamo el nombre de que está allá, acá llamo el salario me muestra el salario, ¿sí? Número de hijos, acá dice que el año de ingreso, acá mire cómo llama aquí el método, dice que el empleado 1, muéstreme calcular auxilio del empleado, o sea, cuánto me dio, que es lo que yo estoy mostrando. Ahora acá también, aquí me muestra del empleado 1, que es Ana, ya que es Ana, no es Derly, me muestra el número de hijos. Aquí el salario vengado, el salario anual y la antigüedad. Entonces, de esta forma, yo estoy mostrando los datos en pantalla. Aquí los envío a la clase empleado, él viene acá, hace los procesos y luego acá yo le digo, ya muéstrame todo, ¿cierto?
muéstrame todo lo que calculó y ya. Ahora, ¿cuántos puedo tener? ¿Cuántos empleados puedo tener? Yo puedo tener varios, ¿sí? Digamos, yo podría decir que tengo un empleado número 2. ¿Cuántos objetos puedo hacer? Los que quiera, ¿sí? Los que quiera. Bien. ¿Me entienden este concepto? Ya que es donde yo ya empiezo a programar. ¿Me escuchan? Sí, tutora, le escucho. Tutora, una pregunta. ¿Ese lo podemos realizar en Visual Studio Code? Sí, lo que quieran. Por eso se les voy a dejar libre. Pero entonces, ya les coloco el trabajo. ¿Listo? Porque no termina. Ah, No o termina. sea, usted nos dice con qué lenguaje lo trabajamos, ¿cierto, tutora? No, ustedes lo van a trabajar en el que quieran. Pueden trabajar Java, JavaScript, Python, lo que quieran. Porque yo sé que Ah, eso mismo se perfecto. los genera, ustedes hacen eso y eso mismo se los genera, digamos, la IA, o sea, a La través de. IA, sí. Sí, y eso, por eso yo con eso no me desgasto de que, porque ustedes pueden, con los requerimientos, montarlos ahí, decirles que le genere el código Java en JavaScript, sino que ustedes lo que sí tienen que mirar bien es ese método, qué es lo que hace ese método para que sí le pueda generar el código. ¿No? Correcto, como digamos digamos esto no es hecho con IA, esto es hecho pues con los requerimientos y paso a paso, lo que yo les estoy mostrando acá, pero digamos, pues ahora sabemos que ya genera todo eso, pero entonces la idea es que ustedes lo hagan, o sea, que lo generen, pero que lo suban a Python, lo suban a JavaScript, o si quieren hacerlo con Java, ¿sí? Y lo hacen, y me hacen un video, bueno, ya que Jorge se adelantó, entonces es hacer los requisitos o sea, hacer las clases con sus atributos, métodos, digamos, por lo menos 2 clases del proyecto que ustedes están manejando. Si no tiene que ser todo el proyecto, sino como trabajar por lo menos 2 clases y trabajar esos métodos para que lo puedan hacer. Y ahí aplicar la programación orientada a objetos, pero con el proyecto de ustedes. Pues más, si hay una sola clase que la generen bien con sus métodos, también lo pueden hacer. Les va a colocar sencillo. Entonces, esta sería como la programación orientada a objetos y es entonces, volviendo como a unir todo, tengo los requisitos, a través de esos requisitos, creo mis clases, creo mis modelos, ahí ese modelo se vuelven entidades, esas entidades tienen atributos y si yo las convierto en clases, ya tengo que mirar que no son solamente el nombre de la clase o el nombre de la entidad, sino sus atributos más los métodos. Y decir que hacen esos métodos, como acá, vuelvo y repito. Yo dije, voy a calcular antigüedad. ¿Cómo calculo la antigüedad? Voy a calcular salario. ¿Cómo calculo salario? En este caso, eh, el parqueadero, entonces yo tendría que hacer, ingresar los datos del vehículo, ¿cierto? Como dije ahí con los nombres del empleado, pero tengo que tener esos cálculos de ese parqueadero, cuánto valdría la hora. Ahora, es posible que no les corra porque les falta aprender mucho código, pero por lo menos que hagan el enunciado, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí en ese método? Por lo menos que expliquen ahí dentro qué harían en ese método. No tiene que correrles porque pues sé que les falta mucho para hacerlo, pero quiero que hagan el ejercicio. ¿Me hago entender con el trabajo? Preguntas del trabajo, porque voy a explicarles otra cosa, pero esto no va a ir en el trabajo. Porque la programación orientada a objetos tiene algo que llama polimorfismo, tiene algo que llama encapsulamiento, tiene algo que se llama herencia, que son conceptos pues diferentes, pero hasta aquí, digamos, harían solamente el trabajo. Hilary. Profe, usted mencionó algo sobre un video. ¿Este trabajo hay que hacerle un video o algo?
Sí, porque quiero que lo suban a una plataforma y me expliquen. Porque, digamos, a veces me pasan archivos en PDF, montan algo, copian y ya no. Por lo menos que tengan, por lo menos que entren a la plataforma, la ejecuten y yo vea que ustedes están realizando el proceso, no solamente un copy y pegue de la IA. Jorge. Doctora, sí, de pronto ahorita que ya vaya finalizando, usted me puede dar como, es que estoy perdido en una parte, como en sí, en resumen, lo que hay que entregar como una estructuración. Qué pena, doctora, es que me perdí en una parte. Sí, o sea, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, ustedes tienen un proyecto. De ese proyecto me crean una clase. Por ejemplo, ustedes tienen la clase cliente, tienen la clase producto o una clase que se llame factura, bueno, como la tengan, ¿cierto? De su proyecto me crean una clase con sus atributos y sus métodos. ¿En qué la crean? La pueden crear en Java, la pueden crear en JavaScript o en Python. Y es hacer esto, ¿sí? Es hacer esto, como orientado a objetos, ¿sí? Es hacer este código que yo les pasé. O sea, aquí está la clase. Acá definen los atributos del tipo que son y aquí me van haciendo sus métodos. O sea, por cada atributo es un get y un set, ¿cierto? Obligatorio. Por ejemplo, por nombre, y el atributo nombre se le hizo un get y un set, que es el que captura el atributo, el que captura el dato del objeto y el otro es el que lo devuelve. Y acá el cálculo, o sea, los métodos. A ustedes posiblemente ese método no le funcionen, pero me pueden colocar acá como entre comillas, digamos, qué es lo que hacen, como para, la idea es como empezar como a eso, y aquí, ustedes dicen, bueno, aquí estoy facturando, el sistema factura, como que me cuenten, ¿cierto? O sea, explicando en sí la funcionalidad Eso, de ese sí, código, qué es lo que, entiendo, eso, sí. doctora. Sí, de pronto no les va a correr, pero sí que me cuenten ahí en el método que están haciendo, ahí como en comillitas, como en comentario. Bien, es eso. ¿Qué otra pregunta hay? O sea, es hacer la ¿Cuántas? clase con atributos y métodos. Una sola clase. La clase que usted elija. Sí, la clase que elija, pero entonces con los métodos y explicando bien el método que hace cada método. Porque quiero que empiecen como a entender que eso que está ahí es lo que se empieza a plasmar en el software. Y que hay que identificar cada método como único, ¿cierto? Por ejemplo, acá cuando hablamos del parqueadero, hay uno que se llama ingresar vehículo. ¿No? Porque cuando usted ingresa a un vehículo, tiene una información. Cuando el vehículo sale, tiene otra información. Pero para que el vehículo salga y usted pueda calcular, digamos, la tarifa, pues tiene que tener un proceso antes que diga ingreso de tarifas. Y posiblemente otro que diga modificar tarifa, porque digamos, hoy la tarifa es una, ¿cierto? Pero para el próximo año hay que cambiar esa tarifa. Bueno, 8.000 por hora. El próximo año vamos a cobrar 10.000 por hora. Posiblemente tenga un método que se llame también cambiar, cambiar valor de tarifa. Eso es otro método. Y es descubrir eso. Entonces, este ejercicio nos ayuda a entender, digamos, que es programación orientada a objetos, pero también empezar a entender que tengo que saber qué es lo que hace cada método. Cuando yo estoy trabajando inventario, yo tengo, digamos, cuando yo facturo, ¿yo qué hago cuando facturo? Primero debo consultar que el producto exista, que si yo, que si la cantidad pedida es menor o igual que la cantidad que hay en existencia, ahí tengo que hacer un cálculo. ¿Mm? Luego, ese precio, si existe, entonces calcular qué me vale ese producto, el valor del producto por la cantidad. Y luego que sumar los subtotales, luego el total general y es mirar dentro de cada cosa, o sea, qué procesos hace. Y de esa manera, pues, es que tiene que hacer en el sistema, así como el ejemplo que les doy del empleado, que es muy básico, pero se entiende que ese proceso tan pequeño, y mire todos los métodos que tiene. Por eso,
es muy importante tener esto, o sea, ¿m? ¿Cuáles son los datos del empleado y cuáles son esos métodos? Mire, ¿cuáles son? Consultar el empleado, modificar el salario, calcular la edad, calcular la antigüedad del empleado de la empresa, calcular las prestaciones del empleado y cambiar el empleado. Ustedes ya hicieron historias de usuario, ¿cierto? Sí, tutora, con usted. Sí, profe, con Entonces usted. mire que esas historias de usuario, mírelas acá. Por eso yo les decía que las historias de usuario son algo muy, que tienen que ser pequeñas, porque esas historias de usuario, cuando usted trabaja en equipo, por ejemplo, usted le puede dar este método a un compañero, este a otro, ¿cierto? Y cada método ustedes pueden distribuir todo este código, o sea, que cada uno haga un código, pero mire que cada historia hace una sola cosa. ¿M? Yo no revuelvo las historias, porque si yo voy a calcular la del empleado, es muy diferente a calcular la antigüedad, es muy diferente a calcular las prestaciones del empleado. Yo no puedo decir, calcule los datos del empleado, no. Yo tengo que decir cada cosa. Por eso cada historia hay que escribirla bien, detallada, o sea, como cada función. Y eso es importante que ustedes lo tengan en su análisis. Bueno, me pregunta acá Lady Bedoya. Profe, buenas noches. Profe, quisiera ¿Cómo saber, está, nosotros, Lady? muy bien, profe, ¿y usted? Muy Profe, bien, muchas gracias. gracias, profe. Que nosotros, pues yo que tengo mi equipo colaborativo, cada uno coge así como usted dice una historia de usuario y lo hace diferente o lo hacemos todos iguales. No, pues, no, pueden trabajar en equipo. Lo que yo le quiero decir es que cuando yo estoy en producción y tengo un equipo de trabajo, cada uno se distribuye en las tareas, o sea, todos están trabajando a la vez. Entonces, no están trabajando en métodos, o sea, acá se distribuyen las labores. Cada uno Ok, o sea debe que estar desarrollando. una historia de usuario y montarlos todos tres Eh, igual. sí, sí. Ah, Eso ok, profe. en la casa software ahí todos están trabajando, ¿cierto? Por eso es muy importante definir bien esas historias de usuario, cómo se hacen, qué es lo que se hace ahí y distribuir el trabajo. Para eso trabajamos Trello, que colocamos todos los integrantes, que a cada integrante se le da una tarea. Bueno, aquí se va como uniendo todo. Jorge, Ah, listo, profe, ok, perfecto. Doctora, bueno, con mucho gusto. entonces, para esta actividad, entonces hay que entregar, es como evidencia el video, el enlace del video, o hay otro, o el código también hay que entregarlo en Word. No, con el video tengo. El videito me lo muestran bien, definen, vean, esto se hizo así, tata. En el videito lo muestran todo. Listo, doctora, otra cosa. Aquí yo analizando, pues que casi la gran mayoría están trabajando en equipo, ¿sí? Me gustaría saber si de pronto, pues yo no sé aquí qué fichas están vinculadas, ¿sí? De pronto si hay algún compañero o compañera que esté trabajando solo para que de pronto se pueda unir al proyecto que yo estoy haciendo para un colegio agrícola acá en la zona Caquetá que estoy yo viviendo. No sé si algún compañero esté disponible para trabajar en ello. Bueno, entonces de la ficha 31 que es Jorge, coloque ahí su código de chat para que de pronto alguien quiera trabajar con usted o si no tiene proyecto. Coloque ahí su número de WhatsApp, Jorge, para que ya ellos se comuniquen con usted. Los de la ficha 31, porque es por ficha, ¿así? Vale, gracias, tutora. Y ustedes también, ustedes no tienen un grupo de la ficha 31, o sea, que ustedes internos que se hablen. ¿No lo tienen? Profe, existe un grupo, Bueno, pero no sé en realidad si esos compañeros están conmigo en la ficha. Porque muchas veces, pues en mi caso he preguntado cosas y siempre me dejan en visto, nunca me responden. Entonces Ahora no es que sé. bueno. mire que sí ha habido ahí como un inconveniente, pues el instructor Edison iba a delegar esto un líder para esa ficha porque creo que el compañero se dio deserción, se le dice así, no recuerdo bien cómo se le menciona, él pidió retirarse, sí,
y pues sé que él incluso nos pidió hasta que llenáramos unos datos para eso, lo que tiene que ver con el carnet, y no volví a saber más del compañero, se desapareció totalmente. Bueno, sería bueno entonces, si no es el compañero, postularse, que se postulen. Pero entonces hablamos de eso. Yo termino y miramos lo de las postulaciones, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Voy a terminar la sesión, la formación, porque me falta otra parte de programación orientada a objetos. ¿No entendieron esa parte? Excelente, tutora, sí, señora. Bueno, entonces acá voy a mostrarles otra parte, pero yo creo que los enredo ya porque es mucho tema. Voy a trabajar solamente hay algo que se llama lo que es herencia. Esa gráfica, voy a cambiar de tema y hay algo que se llama herencia. Por ejemplo, ¿qué es una herencia? Es algo que alguien tiene y me lo da a mí, ¿cierto? Entonces, en este caso, tengo una persona, tengo un cliente y un empleado. Resulta que el cliente y el empleado tienen los mismos datos. Tiene cédula, nombre, apellido, dirección y celular. Y tienen, pues, los métodos get y set, que es para crearlos, ¿sí? Entonces, cuando yo creo el cliente, yo no tengo que crear cédula, nombre, apellido, dirección, celular, sino que creo una persona con eso y heredo todo lo que él tiene. Aquí está la flechita de herencia. Entonces, no vuelvo a crear cédula nombre, sino que asumo que voy a heredar cédula nombre y creo otros dos atributos que se llama cupo crédito y nombre de referencia. Y si tengo un empleado, pues este empleado también está dando lo mismo. Entonces, no tengo que hacer todo este código ni todos los atributos, sino que coloco lo que él tiene independiente a lo demás. Y eso se llama herencia. Eso es lo que se llama herencia. Y entonces la herencia lo que permite es que no tengo que codificar todos estos métodos ni registrar todos los datos porque ya los heredé. Eso es la herencia. Voy a mirar acá. Entonces acá tengo qué persona tiene todos sus atributos. Y hace lo mismo que el empleado, ¿sí? O sea, tiene su constructor, sus métodos get, dice por cada atributo. Ahora, tengo el empleado. El empleado dice que va a heredar de persona. ¿Qué hereda él? Cédula, nombre, apellido. No tiene que codificarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esta parte, bueno, acá se enredarían con esto que tendría que tener más tiempo. No los voy a enredar. Pero entonces, la programación orientada a objetos, ¿qué permite hacer? Que, muéstrame que se me hizo el dibujo. Eso yo miro aquí. Se me perdió el dibujo. Lo boté. Acá. Entonces, cuando las clases tienen los mismos datos, no se repiten. O sea, cuando una clase tiene el mismo comportamiento de las otras, con sus atributos y sus mismos métodos, no se tiene que volver a hacer toda codificación, sino que con que se aprovecha ese código que ya está elaborado. Y la clase coloca ya cosas que son internas de él, que son propias de él. Bueno, entonces no los voy a enredar con esto hoy porque no, con que me hagan esta parte de objetos es suficiente, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben cuál es el trabajo. Por favor, siempre ponerse en el día. Bueno, entonces, del grupo 31, ¿quién se quiere postular? ¿Quiénes son del grupo 31? Coloquen ahí los de la ficha 31, ¿quiénes son? Coloquen sus nombres ahí, que es aquí tengo dos fichas. Bueno, para este caso de la ficha 31, ¿quiénes están? ¿O lo hacen interno? ¿Tienen un grupo? Bueno, Hilary, Jorge Calderón, ¿quién más está de la
31. Solo 2. Pues bueno, sería como que se postulen. ¿Cuál de ustedes dos quiere ser vocero? Porque es importante para que tengan información de bienestar del aprendiz, que es mucha información y que es importante que Tutora, estén. tutora, disculpe, es que ese día el instructor Edinson iba a delegar, pero no sé, el instructor de Edinson no volvió a hacer más clases, ¿cierto? ¿O él ya no nos va a direccionar más? Sí, sí, sino que él está con otra ficha, ¿no? Como nos dividimos los temas por Ah, fichas. ya Sí, sí, pero señora. más que nosotros tenemos como 6 fichas, entonces siempre estamos como en varias. Pero sí, pero ¿quién se había postulado? Pues no, ese día él dijo que iba a proponer por el grupo de WhatsApp, por donde usted nos envía a veces el enlace del video de YouTube. Ok. Y pues incluso algunos compañeros de la ficha 31 eh, habían dicho pues si yo podía y tenía el tiempo disponible pues para postularme que me apoyaban, sí, pero pues es que vemos poquitos, tutora, pues solamente está la compañera Hilary. Bueno, entonces voy a mirar a ver si con Edison, si mañana hacemos la postulación por los grupos, ¿sí? Bueno, y en el caso de la ficha 47, pues de acuerdo a lo que Lady habló con el instructor Edison, ya Lady no continúa como vocera, entonces pues también es importante elegir un vocero para que la ficha no se quede sin vocero, ¿listo? Entonces si hay alguien que se quiera postular, entonces también lo puede hacer, pero entonces vamos a mirar mañana, como dice Jorge, que no están todos acá, mirar quién se postula y hacerlo a través del grupo y entonces ya cada uno nos dirá, ¿entendido? Listo, tutora, Para muchas que estén gracias, muy tutora. pendientes. Bueno, Profe, ¿cómo Us- así? Yo no us- he dicho nada. Yo continúo como vocera. no, usted ya habló con Edison, Lady. Sí, claro, es que inclusive, pues es que es muy charro, profe, la verdad estoy, pues no sé, estoy como perdida, Bueno, Lady, no sé. entonces es bueno que él le envió a usted un correo, revísalo, si no hablamos mañana, ¿listo? Yo le pego Sí, la llamadita. sí, Bueno, porque a mí no me ha llegado. entonces bueno, cuelgo, pues, termino la capacitación y la llamo, ¿listo? Listo, profe, de una. Bueno, entonces, queridos aprendices, entonces el taller es hacerlo en la plataforma que quieran. Están libres, pero pueden utilizar las IAs, yo sé que utilizan todo eso, pero me mandan en el videito de cómo lo hicieron, qué hicieron, me lo explican y me lo envían. ¿Entendido? Sí, señora, entendido. Bueno, queridos aprendices, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden Tutora, siempre, me escriben cualquier inquietud, tutora, pregunta que tengan. tutora, disculpe, Sí. más o menos que por ahí unos 4 minutos de extensión del video. No, lo que se demoren haciéndolo, no hay tiempo, sino que puedan explicar pues de forma sencilla lo que hicieron ahí. Ah, listo, tutora, vale, muchas gracias. Sí, Esto, tutora, eso. quedó muy atento al enlace del video a YouTube, es que todavía no tengo extensión de correo institucional. Sí, Ah, ingeniero, se bueno, le voy a sí. pedir que nos facilite el Muchas, video, muchas revisarlo. gracias, Ah, bueno, tutora, yo que les tenga envié el una. anterior. Yo les envié el anterior, sí lo tienen ahí, ¿cierto? Sí, conforme usted nos lo comparte, si Sí, podemos el último de la última clase, sí, creo que sí lo envió, sí, señora. Sí, sí lo envié ayer. Pero entonces, sino que no se genera como el mismo. Entonces, ese es el problema que a veces me toca esperar como que se genere. Y yo mañana temprano salgo, porque yo estoy en una capacitación de blockchain y estoy todo el día, entonces no tendría que mirar, me esperan hasta la tarde, ¿listo? Que yo pueda, si no lo logro hacer ahora, mañana en la tarde, Sí, le queda como un ingeniero, ¿listo? este poquitico correo, recortado, tutora, sí, ajá, listo, tutora. Vale, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es la feliz fecha? noche, queridos aprendices. Oscar, Gracias, instructora. bueno, Feliz que estén noche. muy bien. Igualmente para todos. Bueno, saludos.